Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy muy contento porque el programa de hoy de Cine Garage dedicado a los estrenos no solamente se va a enfocar a un estreno atípico en la cartelera mexicana, sino que tiene una mesa de ultralujo para discutir este documental que va a llegar a Cinépolis. Me parece que de manera exclusiva va a llegar a Cinépolis, no va a estar en otras cadenas. Se están apuntando un palomazo. Hace rato platicábamos que a quien sea que se le haya ocurrido traer Kurt Cobain Montage of Heck tuvo una gran idea, hicieron bien las negociaciones porque este documental se estrenó apenas en HBO el 4 de mayo y nosotros estamos grabando un 19 de mayo, es decir, sin tener HBO, estamos viendo el documental en pantalla grande y en sonido 5.1. Antes de seguir, quiero presentar al equivalente a la mesa redonda del Rey Arturo, pero en puentes. Obviamente la mesa no tiene nada que ver. Ya escuchaba yo un programa de la Alianza Rebelde en el que trataban de ver si se trataba de una amiba o de un riñón. Yo simplemente creo que es una mesa guerrera y así la voy a dejar, en donde nadie domina, sino que todos participamos. Y está también, están dos miembros de la Alianza Rebelde con nosotros, a quienes ahora iré a presentar. Antes quiero darle la bienvenida a Luli Serrano, que es la invitada de lujo. No lo digo porque los demás no lo sean, sino porque, hace rato platicábamos de su más reciente acercamiento al nirvana y al entendimiento del lado femenino, que ahora desglosaremos. Entonces, antes de entrar con los alianzas, Luli, bienvenida, muchas gracias por aceptar venir a grabar conmigo y finalmente poder compartir unos comentarios y micrófonos con los temas que tiene Cine Garage para todo el mundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eric. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo más. Y vean cómo los niños gritan. Se emocionaron con Luli. Fue por Luli. Bueno, vale la pena decir que Luli viene representando además al equipo de Meta, ¿no? Sí. Luli viene representando al equipo de Meta, en donde ya se comentó este documental. Antes de entrar en materia, a mi lado derecho tengo a uno de mis senseis en muchos sentidos. Julio Martínez Ríos, bienvenido. Muchas gracias por haberte apuntado al toro de Montage of Heck. Gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia que no sé qué es todavía. Me refiero a no sé cómo interpretarla y cómo leerla. Pero bueno, ahorita veremos cómo le hacemos entre todos. ¿Hablamos del programa o del documental? No, hablo del documental. Ahora empezamos a platicarlo. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Y a la izquierda tengo al buen Andrés Vargas Russo, que también aceptó venir a platicar, se apuntó así desde el primer momento, y al cual le agradezco una vez más que venga a hacerme la chamba a mis programas. Russo, ¿cómo estás? Eric, encantado de estar aquí. Vengo en representación de Evaristo Corona, quien no pudo estar aquí porque está del otro lado del cristal. Está del otro lado del cristal, preparando un viaje largo e intenso que nos va a traer mucha información a los programas de puentes. Es correcto. Bueno, bienvenidos todos. Como les decía, este programa dedicado ahora a los estrenos se va a ocupar de Kurt Cobain Montage of Heck, un documental que empezó a hacer ruido con solo un avance, porque normalmente nos van soltando varios avances de las películas. A veces nos enseñan una cosa, a veces la otra. Este tuvo un avance muy cercano a la fecha de estreno del documental y desde ese momento la gente empezó a hablar de él. Creo que el mundo nos debía un documental, no de Nirvana, sino de Kurt Cobain, y creo que ahí es donde demostramos el hambre que teníamos por el material, ¿no? Al momento de decir, ¿quién lo va a traer a México? ¿Cómo puedo verlo? ¿En qué momento lo puedo encontrar? Pues bueno, ahora, repito, tenemos ya algunos cines de la Ciudad de México. No estoy seguro que en el resto del país se pueda ver de manera tan cómoda como afortunadamente lo tenemos aquí, pero seguramente llegará en un par de semanas a los cines del resto de México. Está el documental aquí, y es además un documental que sí merece muchas opiniones porque es un documental atípico por donde lo queramos agarrar. Brett Morgen, que es el director,
y escritor del documental, suele hacer este tipo de ejercicios de deconstrucción de la narrativa documental. Y lo hace además en un momento en el que el documental a nivel internacional está viviendo una transformación que podríamos incluso calificar de radical, en donde ya no está mal visto no solamente ficcionar partes de lo que estás contando, sino de ficcionar al propio objeto que estás documentando. Es decir, se le puede endiosar a quien esté, a la persona o al objeto del que estamos hablando con toda la libertad del mundo. Estas fronteras de la realidad y la no realidad ya están completamente trasminadas una con la otra, y eso le ha abierto la oportunidad a muchos realizadores, entre ellos el señor Morgen, de jugar y de proponer otras ideas y otros puntos de vista que quizá de una manera tradicional, hablo de un documental tradicional, no podríamos tener de manera tan accesible. Sería un documental mucho más rígido, y en el caso de este creo que sería un documental lleno de fechas. Ese sería nada más mi introducción para entrar a los comentarios del Montage of Heck, que hasta el momento en que estamos grabando todavía no tiene nombre en español. No sé si lo van a poder. No, yo vi un anuncio en Cinépolis que iba a estar a partir del 21, del 21 al 27, pero lo anunciaban así como Montage of Heck. Montage of Heck, que podemos traducir como un montaje del infierno, un montaje del demonio, ¿no? Que además es uno de los capítulos que el propio documental ahí medianamente nos sugiere, ¿no? Hay un momento en el que estamos oyendo estas grabaciones de Kurt Cobain en las que él mismo registraba sus ideas, sus pensamientos, algunos riffs en la guitarra que él, en los apuntes que hacía mientras grababa, escribió Montage of Heck. Entonces, de ahí toman el nombre y lanzan esta cosa que, como bien decía Julio, tenemos que entender, tenemos que tratar de rearmar, porque están las piezas como regadas en una mesa, y creo que eso es bonito. A mí el documental de entrada me gustó. Uh-huh. No sé si ustedes compartan el gusto o si alguien haya quedado un poco desilusionado con lo que presenta la película. Luli es la buena aquí. La verdad es que yo a mí sí me gustó, y creo que es muy importante lo que dices tú al principio, ahora, Eric, que no es un documental que es como un behind the music, porque eso ya había, y eso era una preocupación que leía yo que Frances, la hija de Kurt, tenía, como que no fuera una cosa que además como glorificara los excesos de su padre. Eso creo que también le parecía muy importante. Entonces Brett Morgen, según leí en una entrevista, decía que él había entendido al final que la película la tenía que hacer para ella, para Frances, para contarle esta historia lo más cercanamente posible a la psique de su papá. Entonces creo que independientemente de si lo logre o no, lo que en mi opinión presenta es una evidencia puntual que creo que no está en ningún otro de los documentos a los que yo haya tenido cercanía, pues, respecto a la historia de Kurt, que es la evidencia de que, a pesar de que la narrativa convencional de su vida dice que detestaba la fama, y está bien, o sea, es correcto, creo que en este documento lo que también se da uno cuenta es que la música cuenta una historia un poco distinta. Es decir, la madre, en el documental, la mamá es la que dice que sí quería tener éxito, que por favor, ¿no? Y la hermana es la que dice que más bien el asunto era que los cumplidos para él eran difíciles de asimilar, y eso tiene que ver, pues, con la vergüenza, con otra serie de cosas. Entonces creo que es esa tensión entre el deseo de alejar al público de su música, ¿no? A través como de esta cosa tan oscura musical, es decir, como que golpeaba el oído, era cada vez más intenso. Eso estaba por un lado, y por el otro escribía canciones que eran capaces, a través de una perfección melódica, ¿no?, muy precisa, de dominar ondas radiales, dominar estadios, etcétera. Entonces, creo que es esa tensión acusada en la vida en general de Kurt, lo que está muy bien retratado aquí, y no sé si tenga que ver con el hecho de que lo cuenta como un collage, que también es muy complicado acercarse a él. O sea, es como si tuvieras un rompecabezas, pero que en realidad no embonan bien las piezas. Sí, que nunca van a entrar. Exacto, y el autor, pues, está muerto hace muchos años. Entonces sí es complicado. Yo leía una de las críticas sobre el documental, tratando de hacer justicia a la forma o la no forma que tiene la película, ¿no? Sí. Porque, como dices, en realidad lo que nos están presentando es una serie de imágenes, entrevistas a veces quizá demasiado cortas,
comentarios, Sí, puede ser, comentarios muy de telenovela, ¿no? Sí, pues, y en ese sí. momento entendí lo que quería y cortas otra cosa. Pero creo que la idea es justo presentar de la manera menos clavada posible la complejidad de la mente humana. Ya no hablamos incluso de la de él, de la en de él, particular, sino pero cómo funciona. ¿Cómo retratas a una persona? ¿Qué es lo que hace tu mamá? Que es un poco lo que hicieron con el documental. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo era Julio de chiquito, ¿no? Lo primero que va a hacer es sacar tus dibujos de la primaria, sacar tus apuntes, sacar tu boleta, enseñarte un par de fotos y a partir de eso hacer una especie de lectura de la personalidad, que es en donde está centrada la película. Ahora, yo tendría una pregunta, y qué bueno que mencionabas lo de la hija de Kurt Cobain. En realidad, ¿estamos viendo el ascenso y la caída de una estrella de rock o estamos viendo, en pocas palabras, el nacimiento de esta chica? Porque de alguna forma ver cómo su padre llega y consigue lo que quiere hacer y consigue ser músico, que es lo que él deseó toda la vida, y luego tenerla a ella y ahí acabar la película, a lo mejor también nos están contando un poco la historia de ella, no tanto de él, porque de alguna forma ella fue la que encargó la película. Sí, es productora, ¿no? Sí. Es productora, aunque creo que tampoco tuvo tanto que ver como en la construcción de la historia. Simplemente ella y su mamá fueron las que dieron como la salida del material. O sea, ellas autorizaron que se usara todo lo que estaba a disposición de su madre y de ella misma. Y creo que no hubo más cosa de Frances. Yo creo que Courtney sí, obviamente, sí se metió mucho más, pero creo que Frances no lo hizo tanto y vio la película terminada con su madre en Sundance, me parece. En Sundance. Hay una entrevista, hay un par de entrevistas ahorita con este tema que me parecen clave de la Rolling Stone, donde el propio director explica cómo es Frances la que le da la historia y no tanto Courtney Love. Eso. Yo sí creo, aunque Brett Morgen, que ya lo comentabas ahora, querido Eric, es un director experimentadísimo en el género del documental, con clásicos como The Kid Stays in the Picture. Creo que sí es una película de Francis Bean Cobain, tratando de entender quién fue Kurt Cobain. Sí. Francis Bean Cobain, conocida además en el mundo del Twitter como Alka-Seltzer666. Que es hermoso, es una chica veinteañera que se cartea con Gerard Way de My Chemical Romance, que es una chica que le gusta el dark, que está como en otra onda y que tiene este como peso histórico complejísimo de ser la hija de Kurt Cobain. Porque además no lo conoció. Porque además pues no lo alcanza a conocer, pero tiene toda su vida documentada, que ya lo vimos en la cinta. Pues, creo que de lo más padre es ver estas escenas infantiles de Kurt Cobain como un niñito de 4 años, como un niñito de 3 años, ver los dibujos, la dedicación con la que la familia guardó los dibujos de infancia de Kurt Cobain, que pues, para él, nos explican en la cinta, pues, es una gran revolución aprender a dibujar, ¿no? Sí. El niño aprende a dibujar y quiere dibujar todo el tiempo, todos los días. Dicho lo anterior, y hablabas de otras películas, ya, también me gustaría un poco contrastar Montage of Heck con otras cintas que existen sobre Nirvana, particularmente About a Son. ¿Se acuerdan que era esta película que utilizaba audios reales de Kurt Cobain? Uh-huh. Es una película del 2006. Ahorita les voy a decir el director, que aquí en mis notas lo tengo. No tengo aquí el dato del director en la IMDb. A.J. Schnack es el director de About a Son. Y es una película muy bonita que, para quien no la haya visto, utiliza pietaje de Aberdeen, Washington, el lugar donde creció Cobain, y pues, narraciones de él, de dónde venían, de qué era lo que quería hacer con su música, con la banda. Entonces es una pincelada muy linda. Es del 2006. 2006, gracias. Hay otra versión cinematográfica de Nirvana, podemos decir, que es esta película infame de una misoginia atroz, que es donde nos sugieren que fue Courtney Love quien mató a Kurt Cobain, ¿no? Que por ahí entiendo que viene otro documental que va a hablar de la misma denles un idiotez, maldito ¿no? premio. O sea, la gente que está con esa teoría, con la de Yoko Ono, pues es gente que evidentemente desconoce a ambas figuras. Sin duda. Y que solo por ser mujeres se va contra ellas, Así ¿no? es. O sea, me parecen, esa perspectiva me parece de una misoginia burda, innecesaria, vulgar y de un desconocimiento de todos los sobre todo personajes, desconocimiento. ¿no? Todos los actores, sí. Cobain era un tipo que tenía ideas suicidas, nos lo deja claro Montage of Heck,
pues desde muy jovencito, por desgracia, ¿no? Es un tema delicado, duro, muy complejo de la mente humana. Creo que para lo hermoso de esta cinta es la distancia, creo, con la que nos muestra a Nirvana. Nos muestra a Cobain y la música inseparable de la firma desde el año 2015, donde ya el punk está bastante lejano. Siento cuando veo casi todo el pietaje de Montage of Heck, siento que es 1982. Sí. Eso se ve así más como, atrás como todavía. lejanísimo. Dices, ¿por qué esos pantalones? ¿Por qué esa ropa? Tal. Y me hizo pensar, obligatoriamente diría, en varias cosas. Primero, en un texto que es, desde mi punto de vista, la cosa más hermosa que se ha escrito jamás sobre la muerte de Kurt Cobain. No sé si esta película alcanza a estar a ese nivel, pero es un texto de Chris Norris que publicó la revista Spin en el 2004 para conmemorar los 10 años sin Kurt Cobain, que se llama El fantasma de San Kurt. Por ahí está en internet, está gratis en la página de Spin y viene también en algunos compendios. Me hizo pensar en otra cosa, pues que siempre me voy como a los mismos textos porque me cuesta mucho trabajo también explicar qué fue Nirvana para mi generación. No puedo hablar de otras, puedo hablar de cómo lo vivimos nosotros. Y no me imagino cómo tendría que explicárselo a un chico de 15 años hoy. No sé si le dice algo Kurt Cobain. No sé si en las secundarias públicas del mundo ha dejado de haber desde el año 91 una playera de Nirvana merodeando en algún salón de clase y si eso le ha quitado algo de su significado, ¿no? Es para mí como tratarle de explicar a alguien un mundo sin sillas. Uh-huh. Imagínate cómo era el mundo antes de que inventaran la silla. Y las mesas. Hoy se te hace algo pues, que está ahí, ¿no? Sí. Que va, pues órale, pues sí, chido, qué brillante el tipo que inventó la silla, pero pues todo bien, normal, ¿no? O sea, nuestro mundo ya va ahí. O sea, pero a los primeros hombres, después de que se inventó la silla, les ha de haber volado la cabeza el invento. Y es muy difícil explicar cómo ha revolucionado o cómo cambió el mundo después de Nirvana. Fue muy difícil asimilarlo en ese momento. Y me acuerdo de este texto de Greil Marcus, uno de los capítulos. Es un texto sobre los Beatles que trae entre sus capítulos, va dividiendo como la silla, ¿no? Va hablando una versión de la silla. El segundo capítulo de ese texto se llama Otra versión de la silla. Es como, imagínate que alguien hizo otra versión de la silla. O sea, imagínate que este invento que ya era fabuloso, espectacular, total, alguien dijo, bueno, ¿y cómo ven si lo hacemos así? Y habla de la idea de la explosión pop, Greil Marcus, en este texto. Habla sobre estos acontecimientos, estos fenómenos que trastocan a la sociedad, no solo desde el punto de vista musical, sino también como esa entidad musical hace que cambie algo en lo social, en lo cultural. Y el último paso es en lo económico. Nirvana hizo todo eso. Uh-huh. Los comerciales de televisión cambiaron después de la música de Nirvana. Me cuesta mucho trabajo explicarlo. No sé si la película lo alcanza a hacer. Yo creo que la película no lo quiere hacer. Probablemente sea eso. Que era un poco mi comentario a continuación. Estábamos platicando de que pues a lo mejor estábamos contando la historia de la hija de Kurt Cobain. Ella es la que abre, digamos, el cofre de donde está hecho el material que vemos en la pantalla. Pero pues al mismo tiempo la película está hecha para gente que a lo mejor sí sabe cómo era el mundo antes del invento de las sillas. O sea, de alguna forma ver todo lo que está pasando ahí para mí resultaba incluso autobiográfico. O sea, ver cómo Nirvana empezó a subir y cómo lo que él apuntaba en el cuaderno era muy parecido a lo que yo apuntaba en mis cuadernos y cómo lo que él dibujaba, pues obviamente era muy parecido a lo que yo dibujaba. Porque en edad es una persona que no está tan lejana a nosotros. O sea, no es Freddie Mercury, ¿no? Que nos triplicaba la edad. Kurt Cobain nos la dobla. Entonces, ver cómo esta mente se fue creando a finales del siglo XX era también de alguna forma ver cómo se está creando mi propia mente. Entonces, yo creo que si bien está hecho para esta chica, para Francis, también está hecho para la gente que sabe cómo era el mundo antes de las sillas y nada más quiere dejar constancia de eso, creo yo. No sé. Con la diferencia que el que inventó este tipo de silla no quería ser reconocido como el inventor, no estaba listo para firmar
el documento que lo acreditaba como el inventor y el autor y el vocero de la nueva manera de sentarse. Para mí el documental, como fanático de Nirvana, creo que contribuye a eso, al fanatismo, al mito, a la leyenda. Es una cosa histórica. Tuvo un par de escenas que nunca habíamos visto y que los fans y los que seguimos y creemos que en algún momento conocimos a Kurt, porque él sí nos conoció muy bien a nosotros o conoció muy bien esta etapa, nos regala todo eso. Pero encima de todo, y creo que como fans de Nirvana o entusiastas de ese momento de la historia de la música, pues ya sabemos que nunca vamos a dejar de ver algo nuevo, nunca va a dejar de haber una nueva fotografía que alguien tenía guardada y soltó, una nueva novia que por fin decidió hablar sobre su momento con Kurt. Lo que aporta mucho este documental y lo que yo le veo el valor más grande de la música de Kurt, del mito y de su hija o sus relaciones, es una gran historia sobre las posibilidades de la depresión y el encierro humano, ¿no? Del abandono. Cómo un niño a finales de siglo pasado se enfrenta al abandono familiar, porque además toda su familia, la primera parte del documental es una carta de disculpas y una versión sin el muerto, ¿no? Sí. Es de, bueno, pues, yo lo quería mucho, sí, pero ya no, claro, nunca sabremos si o no, y todo nos indica a que no, a que este niño se desarrolló y nos entregó esta música decadente, triste, furiosa, tan sugerente, que además eso es lo que a mí me cuesta trabajo explicar. ¿Por qué la figura de Kurt Cobain, con toda su decadencia, con toda su autodestrucción, sigue siendo tan sugerente para todos los adolescentes que seguimos llegando a escuchar ese cassette de Nirvana? Entonces creo que el gran valor fuera de la historia musical es contar una historia de alguien que fue traicionado a muy temprana edad y que todo eso se convirtió en un éxito generacional o en una voz generacional, y en muchos otros casos terminó en balaceras, suicidios, asesinatos terribles, tragedias de menor o mayor nivel. Pero ahí está una de las fuentes de inspiración humana. También puede ser el dolor más grande. Claro, porque además, el final de la década de los 80, que es cuando este hombre toma conciencia de sí mismo, fue muy complicado. Antes de que Luli y nos invada de sapiencia, como suele hacerlo, tengo que ir al primer corte. Entonces voy a hacer la primera pausa para volver con Luli y el comentario, que ahora sí creo que el programa está como ya entrando en una todavía mejor velocidad. Ahora volvemos. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Te invitamos a escuchar la primera colaboración entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, Spotify y Puentes para la exposición Nosotros Fuimos, una colección de retratos realizados entre 1866 y 1936 que despliega una microhistoria del centro histórico y su gente. Instantes, deseos, aspiraciones y sentimientos condensados al momento de disparar el obturador. Intervenciones está disponible a través de Spotify desde la cuenta M Bellas Artes. Escucha al museo, asiste al museo, recorre la exposición en compañía de la playlist Nosotros Fuimos, hasta el 31 de mayo.
Museo del Palacio de Bellas Artes. Puentes.mmm. El origen de Raimi está por ahí. Por supuesto, claro. Pues bueno, ya estamos de regreso. Ya pudieron oír más o menos cómo seguimos detrás de las cámaras, de la plática. Ahora sí, Luli, te interrumpí el comentario. No, yo quería hablar un poco también retomando un poco lo que está diciendo Russo. Creo que es una sugerencia muy, muy obvia de cuál es uno de los caminos que puede seguir un chico en depresión. Y por supuesto esa no es la intención de una vida como la de Kurt, pero sin duda también podría servir como un poco como eso. Yo creo que no es complicado después de ver esta pieza tratar de imaginar el resquicio tan grande que ocupaban la culpa y la vergüenza, que son emociones fundamentales en el alma de Kurt, ¿no? En el corazón de este niño tan sensible, de estos niños que me parece que cargan la tristeza del mundo a cuestas, sin saberlo, ¿no? Y yo creo que estos espacios donde se anidaba la culpa y la vergüenza se fueron volviendo cada vez más grandes. Entonces, es asistir a la fractura a la fractura emocional de este hombre, al margen del cariño de su familia, al margen del cariño de mucha gente. Yo creo que también es muy fácil comprender por qué se ha sido de Courtney, o sea, y creo que también los momentos en los que vemos su relación ayudan a entender un poco cómo era al principio, antes del infierno, porque es indudable que también esa relación tuvo un deterioro importante, pero que sí tuvo momentos en los que fueron muy felices. Al margen de que tú creas que son yonkis, que son, en medio de toda su autodestrucción, por supuesto eran una pareja feliz que se conectaba a través de sus carencias. Eso también es obvio, ¿no? Claro, yo en algún momento leyendo un poco las apreciaciones de la prensa mexicana, alguien soltó el comentario de que, y justo creo que el tema podría ser discutido ahora que estamos hablando del rompimiento de esta pequeña alma que era Kurt Cobain, decían que el documental era muy amarillista. Y yo lo siento mucho, yo no vi en ningún momento un apunte amarillo. No hay morbo, no hay morbo. Yo sí lo veo. Pero podría ser el mismo comentario del que calificara la canción Rave Me como una canción que habla sobre la violación y es una apología a los violadores, ¿no? Es entender que la historia de Kurt Cobain, ya no digamos Nirvana, tiene un fondo, tiene un discurso más grande en todo lo que dijo y tocó. Entonces no podemos quedarnos con que alguna de las imágenes que aparecen en el documental fueron muy fuertes para alguna de las mentes que escribió, soltó este comentario, cuando en realidad está contada una historia mucho más compleja y muy humana y muy real, muy y sin señalar a nadie, ¿no? O sea, sí pone ahí a los testigos que tuvo a la mano, pero no los quiere juzgar, no quiere juzgar. No juzga ni a Kurt, ni a Courtney, ni a los padres, ni a la madrastra, ni a nadie. No, sale Courtney y todo, o sea, como bien, buena onda. Sí. No, la pieza, desde mi punto de vista, se parece como a estos collages que hacía Cobain, ya lo explicaba Erika hace rato. Y la pieza sigue más o menos esa lógica, con dibujos, con entrevistas, con pietaje de la época, con nuevas entrevistas. Imita estas amalgamas que hacía Cobain de ruidos y de grabaciones, de repente un riff pop perfecto. Como que trata de ser eso y a partir de eso retratar al personaje. Insisto, es difícil y como que es lo que yo trato de entender, si a partir de esto nos ayuda a reconstruir el acontecimiento. Si nos ayuda a reconstruir al personaje. Yo creo que la onda está en nos ayuda a entender el acontecimiento desde un punto de vista más de constancia, o sea, lo deja constante. Creo que nadie había puesto al final del siglo XX, que era un poco lo que decía Russo, estas mentes que se vieron reflejadas en la de Kurt Cobain, muchas de las nuestras entre ellas, no habían tenido un sello que los distinguiera y nos hubiera dicho, así fueron las cosas. Porque así como lo dijiste también, es una amalgama, en realidad no hay una secuencia real en la película, no hay un antes y un después, todo se va encimando sin necesidad de querernos demostrar cómo pasaron las cosas. Aunque sí es cronológica, ¿no? O sea, va del niño a la muerte. Sí, platicábamos ahora en este corte acerca de esta animación. Hay pequeñas animaciones donde a veces se recupera el audio de Cobain narrando un episodio de su vida, ¿no?
Sobre esos audios se ha hecho una animación nueva y se cuenta el episodio. Yo había leído críticas de las animaciones que no estaban buenas, que no estaban tan buenas. A mí me pareció que estaban muy bien. Está muy bien y además tampoco queremos ver un trazo... No, perfecto. No lo necesitamos. No se necesita, o sea, ese no es el objeto del filme, sino es nada más asistir a través de otro medio, algo que no tiene un soporte visual y ya. ¿No? E incluso, entrando ya un poco a lo técnico, hablando de la parte visual, creo que está muy bien resuelto cómo nos enseñan los apuntes de la escuela, las libretas, o sea, hay una deconstrucción dentro de la deconstrucción, o sea, están sacando los párrafos que quieren que leamos. Hay una cosa increíble que creo que yo nunca la había visto, que es esta cosa en la que empiezas a ver cómo empiezan como a pichar nombres para Nirvana. Sí. Y los borran y tal. Y a mí eso me pareció emocionantísimo porque cuando ves la génesis de una cosa tan importante como... ¿no? Sin que haya una voz en off contando. Que te lo esté contando. Simplemente, padre, exactamente. Sí. Entonces, ese pedazo en particular me pareció extraordinario. Hay varios momentos de génesis que son de piel chinita para los que gustan de la música de Nirvana, sobre todo en la construcción de las canciones, porque uno de los objetivos del montaje del documental es presentarte al Kurt que no pudimos ver y del cual no está documentado visualmente, de ahí que las animaciones sirvan como un elemento para, y tratan de justificar de alguna manera una de su novia antes de Courtney, o la que habla durante el documental, menciona que uno podría pensar que Kurt era parte de la cultura slacker, de los slackers, de este grupo que no hacía nada, no hace nada, aburrido, deprimido, la generación X, no mejor descrita. Y Kurt no era así, ¿no? Ella lo cuenta y lo justifica con uno de estos audios que era, si se quedaba en la casa todo el día, no era un tipo que estuviera drogándose y viendo la tele, sino todo el tiempo estaba creando. Si regresabas, tenía una pintura, tenía una nueva tira cómica, y dentro de estos audios de su grabadora alcanzamos a escuchar los primeros movimientos y desplazamientos en el brazo de la guitarra para aterrizar en canciones como Apologies, como para terminar en canciones como Lithium, al mismo tiempo que ves los documentos y te das cuenta que Nirvana o las letras de Nirvana son un espejo de sentimiento, que además eso es algo que se ha discutido, hablado mucho tiempo desde que tenemos conciencia y sabemos que alguien reinventó la silla, como decía Julio, nos está hablando en el lenguaje de la generación que encontró el punk. El punk se encontró con el estado adolescente más depresivo americano y supieron encontrar, o se hizo una amalgama muy padre, que Cordo menciona muy bien. Estaba deprimido, abandonado, nadie le hablaba y de repente se encuentra el punk, se encuentra cosas rudas, agresivas, con las que empata a nivel... es su visión del mundo a nivel social, político, sexual, de convivencia. El punk es el que le está diciendo todo. Ahora tiene que hablar no de política, sino de lo que está dentro de su corazón, y es cuando pues, Nirvana nos sigue llegando y le seguirá llegando al próximo adolescente que ponga un cassette. Esperemos que sí, esperemos que no solo a uno. Ahora que hablabas de la génesis de las canciones y la manera muy particular en cómo están montadas en la película, que no hay una narración que nos diga, claro, es que entonces recordó a su novia, sino que lo ves pasar en los apuntes de la escuela, o que hacía durante clases o fuera de clases, porque de la escuela se habla muy poco. Afortunadamente. El orden de las canciones y cómo aparecen las canciones ayuda a esta falsa narrativa que tiene el documental. Ya lo decía Julio, la única línea que tenemos que seguir es la del propio envejecimiento de Kurt. O sea, lo vemos casi nacer y nos acaba, obviamente, cuando se da un tiro. Pero así como están acomodadas las canciones y así como suenan, porque hay muy distintas versiones de muchas cosas, ayudan a engordar la historia, o eso sí está un poco más caprichosamente suelto en este collage de Kurt Cobain y su cerebro en la mesa. Hay un momento increíble que lo que estaba mencionando ahorita es cómo se fueron armando estos demos y terminaron siendo estas canciones, pero la primera vez que hacen este ejercicio lo hacen al revés, que es poniéndote una versión, creo que es Dive, al principio del documental, con uno de los gritos más grandes de Cobain, y lo desnudan. Le quitan toda la producción del estudio y se queda solamente la voz de un adolescente gritando con dolor, que además de todos los documentos que hay, de libros, diarios,
otras películas que ya mencionaba Julio. Creo que esta es una donde te deja más claro que la característica principal de esta voz de Cobain sí está conectado con su biología, ¿no? Cómo el problema que tenía de su metabolismo, de los intestinos, del estómago, sí influía en el dolor que trataba de sacar por la garganta y que después trató de opacar con la heroína y que después la heroína terminó siendo parte de su vida en ciertos segmentos que también, sin ser santurrones, creo que son muy cuidadosos en explicar. Y desde los mismos textos de Corde, sí probé la heroína y la utilicé de tal periodo a tal periodo y después la volví a utilizar y después se hizo un rollo, hizo parte de mi vida, pero tratan de cuidar y dar una explicación a eso que a mí no me tocó vivir, pero viendo ayer las portadas y todo lo de Vanity Fair, de cómo se especulaba que Courtney estaba utilizando heroína. Cuando estaba embarazada. Qué fuerte, ¿no? Digo, a mi generación me tocó Amy Winehouse y Pete Doherty usando heroína, pero no estando en vías de ser papás, y entonces lo choqueante que debió haber sido eso a mediados de los 90 con una pareja como Courtney y Kurt. Sí, que son de estas cosas hiperdestructivas que de repente se ponen de moda y cómo lidiamos con eso. Creo que una de las cosas interesantes de la película, ya lo decía Eric, es como hacernos ver en este periodo tan breve del 88, estoy leyendo aquí que se empieza a grabar Bleach, al año 94. La verdad es que es nada. Es muy poquito. O sea, el periodo de creación de las canciones de Nirvana es atrabancadísimo, sí, brevísimo. Es fugaz. Todo es medio en el mismo. O sea, en realidad son unos chicos de 20 y tantos años. Es muy intenso. Pero es muy intenso, es muy apabullante. Creo que por eso también cuesta tanto trabajo de explicar, porque no sé, ahora los grupos se toman 3 años para presentar 5 rolas. Y se van de gira 2. El mundo ha cambiado un montón. Y se van de gira 2. Y el mundo de la música es completamente distinto. Podríamos estar, no estoy seguro, pero ante como el capítulo final del siglo XX, de la música popular del siglo XX. Para mí, con todo y lo importante que llega a ser la música electrónica posterior a esto, con todo y lo importante que llega a ser el Britpop, como una respuesta a esta invasión de grupos estadounidenses en el Reino Unido a finales de a mediados de los 90, pues sí, como que el siguiente capítulo es Napster, ¿no? Sí, sí, a nivel industria definitivamente el siguiente capítulo es Napster, pero el otro día mencionabas algo con lo que sigo creyendo, es el hip hop, ¿no? También hay un salto ahí del adolescente que ahora va a escuchar el rap, y curiosamente los 90 al menos nos dejaron 3 figuras que se desaparecieron, murieron, fueron asesinados, en el caso de los otros 2, o sea, muy temprana edad, y el tiempo nos está regalando una visión muy distinta. ¿Cuántos años tenía Tupac y Biggie cuando los mataron? Eran muy jóvenes, ¿no? Tenían 24 o 25 años o menos. Y ahora, si alguien escucha su música, incluso Nirvana, espero no llegar a ese momento porque hasta yo me voy a sentir viejo, cuando un adolescente piense que Kurt se murió de 34, o claro, que el periodo de tiempo, que es un fenómeno parecido al de los Beatles, ¿no? Que la gente que no ha estudiado, que no le ha puesto atención al fenómeno de los Beatles, no entiende que en tan poquitos años hubo tanto y hubo tantos cambios y se entregó tanto, porque el tiempo nos hace pensar que los tiempos han sido siempre iguales a los que tenemos ahorita. Que a lo mejor es algo en lo que ayuda para tratar de entender y que se nos enchine la piel viendo este documental. Que para bien o para mal se hayan esperado o se hayan tardado tanto en hacer el documental para poder tener nosotros esta perspectiva hacia el propio documental y hacia la propia muerte de Kurt Cobain. O sea, que no haya sido tipo Discovery Channel, ¿no? Que tiembla en Nepal y sale el especial el viernes. Yo creo que tiene que ver también con la edad de Frances. Ella cumple 21 años justo este año. Creo que tiene mucho que ver con que ella sea, ¿no?, la responsable legal de muchas cosas de su padre. Supongo que a eso, en eso tendrá que ver, pero sí creo que es importante esta distancia que ofrece. Que involuntariamente nos dio. Sí, ¿no? Que nos dieron estos años para que el documental se hiciera y nosotros pudiéramos reflexionar lo que dice Julio, que es ahí donde yo le encuentro un valor extra todavía al documental. Al no ser obvio, al no ser lineal, al no inundarnos de datos, de fechas, de comentarios, de nombres o de créditos, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues es Kurt's mom, Kurt's dad, ¿no? Todo es así como si estuvieras un hombre, en una fiesta.
toda la especulación y todas las conclusiones que hay que sacar nos las dejan a nosotros. Y si yo le puedo agradecer algo a una película es o que me deje completamente confundido y noqueado y que yo tarde 4 meses en tratar de ver qué fue lo que pasó en la pantalla, o que me digan, ahí están todos los datos, ninguna pieza embona, todas las conclusiones son tuyas. Claro, ¿qué es esta necedad de que Matt Weiner te cuente el final de Mad Men? ¿No? O sea, por favor, gente, no es el final de Friends. Vamos a hablar ¿no? del final de Mad Men. Sí. Pero creo que esto que acabas de mencionar, Eric, también puede ser un defecto para los entusiastas más atascados del tatuaje o la playera del Chopo, que es, si están acostumbrados, y yo me asumo como fan de que iba y buscaba panfletos, libros, cualquier cosa que tuviera que ver con Cobain para poder aprenderme su Wikipedia y poder venderme como el conocedor, y en la mayoría de los casos, o me pasaba con varios amigos y veo que sigue pasando, el sentir que lo conociste y que te habló, porque pues eso era lo que sentías en los audífonos. En este documental no se van a encontrar con una infografía completa de la vida de Cobain, no se va a mencionar que fue o que ayudó en algún momento a los Melvins en sus giras, no se va a mencionar sus conflictos con otras bandas. Este documental es de su vida, de su tristeza y de su evolución. Ahí es donde está la importancia de la invención de la silla. Uh-huh. O sea, como fan, no solo de Nirvana, sino de Kurt Cobain, porque creo que tenemos aquí 2 elementos, uno es él y el otro es la banda. Como fan de Kurt Cobain y de Nirvana, si te presentan este documental y vas y lo disfrutas y te quedan preguntas en la cabeza, tienes que pensar en cómo era el mundo antes de la silla, y ahora sí que irte a la hemeroteca, porque toda esa infografía, todos esos datos, todos los nombres y los números que tú no estás obteniendo de la película están, te lo juro, en la hemeroteca, en las revistas, en los periódicos, en lo que ya está, en lo que se fue documentando conforme el grupo fue creciendo. Creo que esa vuelta en el tiempo podríamos incluso considerarla como una aportación probablemente involuntaria del documental. Decir, pues, tienes 14 años y no sabes, te voy a enseñar lo loco que era ser adolescente en 1987. Esto. ¿Quieres conocer más? La historia de este hombre ya está escrita. Yo no te la estoy contando. Esta ya está escrito, y ahí hay un lugar que se llama hemeroteca, o que en el mejor de los casos se llama Google, y puedes estar 8 horas surfeando en Google a ver qué te encuentras de Nirvana. Creo que esa es justo la aportación del documental. Siempre va un número nuevo de La Mosca, edición especial Nirvana. No, es que sí, lo que decía Russo creo que tiene razón. Y lo voy a poner en el ejemplo que ahora que mencionabas la playera, ¿no? Queremos la foto que trae... queremos la playera que trae la foto de Cobain y abajo dice Kurt Cobain. O sea, sí, es así de... Está muy difícil que no sepas quién es Kurt Cobain. O sea, como que no necesita el rótulo. Sin embargo, nos encantan esas playeras con rótulos. No entiendo por qué, cuando está la foto de la persona, etc. Y creo que este documental es más sensacionalista. Y no lo digo de manera peyorativa. No. Está tratando de generar una sensación en ti. De reproducir una sensación que es el mundo en 1988 al 94. Quizá abarcando esta parte del mundo interior de Cobain desde su infancia hasta sus últimos días. Creo que sí, en ese sentido el documental es efectivo, porque sí te hace recordar esas sensaciones, ese mundo donde pues, Cobain nunca lo ves, por ejemplo, con una laptop, que era algo que me brincaba ayer. Ayer me brincaba mucho, ¿no? Como decir, nunca lo ves viendo al teléfono, mandando un mensaje en la entrevista. No traían laptop, no traían teléfonos. No traen nada, sí. Pero qué lejos estamos de ese mundo, ¿no? O sea, es un mundo de hace 20 años. Eso nos permite ver algo maravilloso. Si Kurt Cobain hubiera tenido teléfono en alguna de las tantas entrevistas que odió dar, se hubiera distraído, pero como no existiera esa tecnología, ves algo mucho más humano, valga todo el esfuerzo del documental, que es un tipo verdaderamente abrumado, triste, enojado, frustrado y aburrido, e incómodo. O sea, ahora que mencionas esto de las entrevistas en el documental, son de una inocencia las preguntas, ¿no? O sea, como las de los Beatles en el aeropuerto de JFK. Pero ya se ven de ese calibre, ¿no? No sé si se acuerdan que hay este momento en la película que están los miembros de Nirvana, Cobain dice, odio dar entrevistas. Y justo después... Las entrevistas no tienen sentido, dice. Le pregunta el reportero,
¿Qué opinas de las entrevistas? Sí. Brother, te lo acaban de decir. Te lo acaban de gritar. Pero pues además. sí, es como ese mundo. Otra en la que se bosteza y se queda dormido en la mesa. O sea, sí es... Escuchas las preguntas y pues sí te revelan este mundo. No sé si lo estoy romantizando, pero era un mundo inocentísimo, ¿no? Yo no sé si era. Y ahora tengo que hacer la segunda pausa y volveré con una pregunta a ver si estamos en la misma sintonía. Porque yo no sé si era culpa del mundo o es culpa de la prensa. Ahorita venimos. Novedades desde la madre patria. De Ultramar, con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Ahora sí estamos de regreso. Mi pregunta, Julio, ¿no es también el documental un registro de cómo esta prensa, esta sí sensacionalista y sí ingenua por lo mismo y sí muy poco informada, también ayudó a que la depresión que nos describía Russo de esta alma quebrada, como decía Luli, se fuera cuesta abajo más rápido? Porque sí hubo una presión de parte de los medios y de medios grandes además sobre una figura que no entendieron nunca, y por no entenderla se le fueron encima. Y creo que eso también es una de las reflexiones que queda en el documental, de decir, oye, pues si salían estos artículos antes de que la hija naciera, imagínate leerlos en el hospital cuando te cae el bonche ahí de revistas y de periódicos en lo que te recuperas después del parto. No sé si ahí también hay un poco, no hay un señalamiento, pero sí hay un lance como para decirnos, señores, quizá la prensa está sobrevaluada. Es que yo creo que hubo, a ver, no sé qué opinen mis compañeros. Creo que hubo siempre han existido pues todo tipo de medios. Hubo cierto tipo de medios que entendió que Nirvana era esta entidad extrañísima, venían más o menos de su cultura. Uh-huh. Pienso ahora en los medios que cubren historietas, sí, ¿no? O sea, pienso que en ese sentido, ya lo habíamos platicado alguna vez, las historietas han diseñado su propia versión del rock and roll, o son su propia versión del rock and roll. Había medios que sí entendían de qué se trataba Nirvana y cuál era la mitología. Y está esta portada discutida a propósito del documental en la Rolling Stone por los creadores de la portada de la Rolling Stone. Se acordarán de esta portada, la primera portada de Nirvana, donde Cobain se raya en la playera "Corporate Magazines Still Suck". O las revistas corporativas siguen siendo una cochinada. Pues había esta prensa valiente que decía, órale, entendemos de qué se trata tu juego, va. Y vamos a hacer en esta complicidad a ver hasta dónde llegamos. Si terminaron generando y siendo parte de la mitología. Creo que estas dos portadas de Rolling Stone son tan parte de la mitología de Nirvana como los acordes de Lithium. Están ahí en su universo. O sea, el que el tipo saliera primero así y luego en la segunda portada que hacen de traje, pues es maravilloso. O sea, es parte de ¿no? O sea, voy a salir en la Rolling Stone así. Por supuesto que fue tan grande el alcance de Nirvana que pues sí, le llegaban también, o sea, como les llegaban a ellos, como les llegaban, imagínense ahorita pues, al canal de video Sabrosón, ¿no? O sea, sí, los tiene que entrevistar también la chava del video Sabrosón, digo, buena onda y todo, pero sí venían nada más de culturas y mundos diferentes. Siempre ha habido buena y mala prensa, buena y mala música, siempre lo seguirá viendo. También creo independientemente de que Rolling Stone haya sabido cómo sumarse y ser parte de este momento histórico de la música, lo cierto es que
los primeros episodios de la antología de los Beatles y este documental tienen en común el cómo reacciona la prensa, incluso la más especializada y el que más ha seguido la carrera, cuando aparece alguien que hace las cosas sentir como magia. Que es, ¿cómo le hiciste? ¿No? A los Beatles les preguntaban ¿de dónde se les ocurrió lo del cabello? Kurt Cobain le preguntaban ¿por qué estás tan triste si eres tan popular? Entonces sí sigue siendo... Sí, hay todo tipo de prensa y también existen sucesos y fenómenos históricos que nos rebasan y nos hacen sentir como niños y quererlo preguntar todo. ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué usas esos pantalones? ¿Por qué tus canciones tienen la misma temática? ¿Cómo lo hiciste? Queremos terminar de jalarle la capa al mago porque estamos abrumados por no entender algo que nos gusta tanto. Yo veo a Luli muy inquieta. No, la verdad es que ahí también habrá que ver esta mirada como de la prensa que, por ejemplo, yo pienso en Vanity Fair y en esta portada, en esta cosa terrible, en este texto que lanzaron sobre, ¿no? Courtney en particular. Yo creo que más bien esto habla ya en una conversación más larga de una cosa que tiene que ver con misoginia, ¿no? Recalcitrante total, de la que hablaba Julio al principio, y que creo que es una cosa que permea absolutamente la vida de Kurt, muy tristemente, pues, porque Kurt era un hombre profundamente feminista, lo cual parece que es un contrasentido a veces, y no. Es muy fácil entenderlo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera hablado Toby Bell. Claro que Courtney jamás lo habría permitido, porque ella tiene una historia, supongo, mucho más íntima y cercana de ciertas cosas en las que Courtney no accesó porque simplemente no figuraba en su vida. Pero bueno, hablando de prensa, creo que sí coincido. Hay prensa buena y mala. Creo que abonaron sí, sin duda, al descontento a través de justo no entender el fenómeno, de no comprenderlo, de no tener ganas tampoco de montarse y de haber tenido, o de que se les hubiera presentado esta gran oportunidad de que Kurt tenía a una mujer que claro que iba a funcionar en este papel que ya había jugado Yoko Ono. Claro que sí, creo que es una sustitución, ¿no? En épocas de lo que representaba Yoko Ono para la masculinidad de los fans de los Beatles. Creo que lo mismo hace Courtney un poco con la... Y el documental lo sugiere, ¿no? Hay por ahí algunos susurros de entrevistas. Justo sugiere un poco eso, sí. Y creo que, claro, la prensa siempre hace una labor que... Sí, claro, o sea, cumple su propósito, pero a veces, a la larga, sí. O sea, en la distancia dices... No, como dice Russo... Está el nuevo especial de la revista, claro. Y está un documental de HBO. Exactamente, no son lo mismo. Y ahora que mencionabas a Courtney Love, ¿qué papel juega ella en el documental? Ya vimos un poco lo que ocurre con la hija, ¿no? La vemos ahí prácticamente recién nacida, pero lo pregunto porque hasta ahora se sabe... que sí, vieron la película juntas en Sundance, en la premiere de Sundance, en el festival que tuvo el documental. Que el director, Brett Morgen, acompañó a ambas a su coche cuando se iban después de la función, y que la única que le dijo algo fue Francis. Le dijo, hiciste la película que yo quería ver. La que no ha dicho nada de nada es Courtney Love. ¿Qué papel juega ella en el documental? Porque la última cuarta parte, si no estoy midiendo mal, es ella. O sea, es obvio, porque obviamente la vida de Kurt Cobain así caminó, ¿no? Él vivió con ella hasta que se suicidó. Y era natural que el documental sufriera una especie de desbalance, de tener a muchas personas platicando y a muchos apuntes alrededor, que al final se enfocar en ella. Era natural que se ocurriera, pero ¿cuál es el papel que ella acaba demostrando dentro de la vida de Kurt Cobain a través de este documental? Pues podría parecer que claro, que se volvió ella como el foco total de la atención de la vida de él, que es un poco una cosa que pasa con los adictos, ¿no? A una personalidad, a una sustancia, a cualquier cosa, que es concentrar todas tus energías en un solo ser. Y claro, si lo que está pasando es que te está sugiriendo que Kurt, la única persona con la que se conectaba verdaderamente era con ella, ese ya era una discusión. Esa es otra discusión, que te caiga bien o no, que consideres que es nocivo o no. Pero creo que sí es muy, muy, muy evidente el hecho de que era la única persona de la que podía tomar la mano. Eso creo que no es discutible, y probablemente a lo mejor ahí hay como sacones de onda, ¿no? De parte de todos estos hombres, la mayoría, que no comprenden de pronto esta cosa, que prefieren designarle a ella la culpa de todo lo que
finalmente fue una decisión personal de él, ¿no? También es un poco salvarlo, ¿no? A él de esa, de esa responsabilidad, justamente. Entonces creo que eso asiste un poco a que haya esta, pues como no abrir de ojos, pero sí a esta cosa de que sea muy, muy obvio que Courtney era una figura fundamental para él y que le nutría una serie de cosas que te parecen bien o no, pero que ahí estaba. Claro, que es algo que a mí también me gusta. Me gusta del documental, especialmente en esta última parte. Como dices, le quita toda este caparazón de autosacrificio y de inmolación casi espontánea. Pues no, o sea, él traía arrastrando una historia de desvíos psicológicos muy fuertes desde niño. Claro. Que incluso podríamos llegar a pensar que Courtney le ayudó a aliviar, ¿no? O sea, y es una vez más donde me gusta el manejo de la información. No están señalando a nadie y no te están diciendo esto fue lo que pasó y él decidió matarse por esto. O sea, no hay razones. Es algo yo creo que habla muy bien de este experimento amalgama, como lo llama Julio, que creo que es una gran palabra, incluso antes que documental. Opiniones finales, muchachos, antes de que nos cierren los micrófonos. Con toda la evidencia presentada, digamos que si esto hubiera sido un juicio y va en contra de lo que estabas diciendo tú ahorita, de cada quien puede sacar su conclusión. Pero yo siento que el gran mensaje que me dejó el documental, más allá de Nirvana y de Kurt, es infancia es destino. Sí. ¿No? Ver cómo como un efecto dominó en el momento en el que alguien soltó la ficha inadecuada en la vida de un niño tan sensible, tan creativo, con tanto potencial. Todo ese efecto dominó se fue hacia una persona que sí explotó, pero no en las mejores condiciones para sus seres queridos. Hay un momento increíble en el documental en el que Kurt le presenta a su mamá el Nevermind antes de que lo escuche cualquiera, y el mensaje de la mamá, de la persona que te trajo al mundo, la que debió haberte apoyado y quedado junto a ti, es: no estás listo para esto, no estás listo para lo que acabas de escribir y para lo que acabas de hacer. Tanto que pues, es lo que se tensió de algún... No estoy diciendo que la mamá fue, pero te sugiero, te presenta el documental que eso puede pasar y confirma las palabras de Bart Simpson. En el capítulo de Homerpalooza, cuando están todos los adolescentes deprimidos escuchando a los Smashing Pumpkins, Bardo apunta muy bien y con eso me quedo. Hacer que un adolescente se deprima es como dispararle a un pescado en un barril. Muy bien. Sí, no sé si la señora, con todo el respeto debido, ya se adjudicó poderes de pitonisa 15 años un poco en eso, o 20 años después, claro, ¿no? O sea, en realidad lo que es hermoso de Nirvana para mí es que nadie tenía idea de que eso iba a pasar. Y quien diga lo contrario está mintiendo. O sea, era un disco que venía de una cultura que para la época era muy extraña. El punk no era algo que le importara a los medios tradicionales. La propia producción del Nevermind es algo que se parece, lo he dicho miles de veces en diferentes medios donde han tenido la gran irresponsabilidad de abrirme los micrófonos como este. Pero la producción del Nevermind es algo que se parece mucho más a Def Leppard que a los Ramones. O sea, como que agarraron esta cosa que tenía estos sonidos, que provenía de donde proviene la música Nirvana, y un personaje como Butch Vig dijo: ok, necesitamos que esto suene con tambores gordos, con este tipo de guitarras brillantes, y lo pones, de verdad los invito a que hagan el experimento. Pongan el Histeria de Def Leppard, producido por Mutt Lange. Yo lo encontré el otro día en mi casa, en vinil, ¿eh? Espalda con el Nevermind de Nirvana. No olvidemos que era de los álbumes más vendidos de esa época. Sí, aunque que quisieras o no lo escuchabas. 45 millones de ejemplares vendidos, es una ridiculez, así tiene el Histeria. No había manera de predecir el éxito de Nirvana, y esa es una de sus grandes aportaciones a la cultura popular posterior, que no sabemos de dónde va a venir el siguiente cambio gigante. Y ahora es diferente. Ahora se llama Facebook, o se llama Napster, o se llama Popcorn Movie Time. Esa es la belleza, que no viene de donde pensábamos. Antes, pues ahora solo podía generar ese gran cambio el señor licenciado administrador de empresas o el señor licenciado contador público. Es una demostración esto de que pues, cualquier cultura podría ser. Ahí está de nuevo, no quiero volver al mismo ejemplo, pero volveré al mismo ejemplo de los cómics. Sí, ellos tienen su propia historia del rock and roll. Era eso, ¿no? Ajá. Luli.
Bueno. Antes. Sí, dime. Creo que por ahí alguien suelta la pregunta para redondear nada más lo que dice Julio. Por ahí en el documental alguien suelta la pregunta. ¿Será que Kurt Cobain encontró al underground o el underground encontró a Kurt Cobain? Creo que es su primera novia, ¿no? O la hermana la que contesta. Se encontraron al mismo tiempo. Sí. O sea, era inevitable que se vieran las caras. O sea, no había manera de predecir obvio. eso, Sí. que es un poco lo que dice Julio. Ahora sí, Luli, perdón, siempre te ando interrumpiendo. No, yo creo que, bueno, lo que yo rescato, pues, o tengo de esto es que de pronto se trata de una historia del dolor como el propulsor de la mayoría de las obras que valen la pena. Y esto es una cosa que, por ejemplo, mi papá, que es un arquitecto ya muy grande, me dice que a él le afecta en obras, digamos, aunque sean menores, como el Cisne Negro, que son estas cosas de un hombre o una mujer talentosa que o sea, necesariamente a través del dolor pueden trascender. Y eso es una cosa que a hombres como mi papá le preocupan, pues. Al margen de esa preocupación, creo que sí es una historia de cómo el dolor atiza la llama de una cosa, y que claro que es un pago altísimo. Él incluso lo decía, no sé si lo reconoció en más de una ocasión, pero lo dice muy bien, que claro, le daba miedo daría todo por ser sano, por haber sido un hombre sano, pero también le daba terror, ¿no? Esta normalización de su cuerpo, sí, porque eso, claro, le permitía crear, sin duda. Entonces creo que lo que muestra más bien es un hombre que está repleto de contradicciones como cualquier otro, que lo que tenía, ¿no?, extra era un talento excepcional para escribir canciones. Y también creo que al final es como una reflexión de si alguien puede morir de vergüenza. Sí, alguien puede morir de vergüenza. Uh-huh. Y es terrible. Es demoledor, pero creo que sí, por supuesto. Alguien puede morir de eso, de avergonzarse de cosas que no le corresponden, además, ¿no? Pero sí, alguien puede morir de vergüenza. Pues como pueden ustedes escuchar, el documental Kurt Cobain, Montage of Heck es mucho más que el repaso de la vida de la estrella de rock que asciende y cae abruptamente. Creo que los comentarios de mis compañeros han dejado constancia de eso. Es un documental que inspira, es un trabajo que inspira, y es algo que esperemos los tenga platicando de muchas cosas más todavía después de haberlo visto. Queremos recomendarlo ampliamente, y no quiero irme sin agradecer, bueno, la oportunidad de haber estado con mis compañeros aquí, con Luli, con Julio y con Russo. De verdad les agradezco que hayan venido a estos micrófonos conmigo. Me siento muy, muy honrado. Y pues ojalá se hayan sentido lo suficientemente a gusto como para hacer otro. A ver cuándo se nos ocurre. Seguro. Ahora que salga el nuevo especial de la revista. Ahora que salga el documental de la mosca Objeck. Oh. De la mosca Objeck. Vamos a hacer otro. Gracias a todos. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.